Cuando pensamos en Stevie Wonder, pensamos en el genio, ¿no? El ícono musical. Pero esta es la historia que quizás no se conoce tanto, la del arquitecto invisible. Un hombre que construyó el futuro de la música, no a pesar de sus limitaciones, sino de hecho, gracias a ellas. Y para empezar, vamos directo al grano. Hay que hablar de la pregunta que inunda Internet y que ha generado miles de teorías. Es la puerta de entrada perfecta para entender la compleja mitología que rodea a este artista. Y la respuesta, bueno, podría no ser la que muchos creen. La verdad es que la realidad es mucho más directa que el mito. No hubo ningún accidente dramático. Su ceguera fue el resultado de una condición médica desde el nacimiento, una retinopatía del prematuro. Y este dato es clave, porque define el mundo que tuvo que aprender a navegar desde el primer día de su vida. Y esa navegación comenzó en un lugar que pondría a prueba a cualquiera. Porque antes de ser el niño prodigio de Motown, fue un chico que luchaba por sobrevivir en las duras calles de Detroit. Y es ahí donde su historia realmente comienza. Imagínense la escena, un Detroit empobrecido, una familia que a menudo pasaba hambre. Su madre, desesperada, lo llevaba de un lado a otro, buscando una cura que no existía. En medio de todo eso, la música no era un pasatiempo, era un refugio, su única salida. Aprendió a tocar el piano, la armónica, la batería, todo por su cuenta, desarrollando un oído absolutamente fuera de serie. Y a los 11 años, ese refugio se convirtió en su destino. En una audición ya legendaria para Motown, dejó a todos, incluyendo al fundador Berry Gordy, con la boca abierta. Podía tocar cualquier instrumento y cantar con un alma que no correspondía a su edad. Fue en ese momento que nació Little Stevie Wonder. Pero ese contrato, era una jaula de oro. Por un lado, sí, sacó a su familia de la pobreza, pero por otro, le quitó dos cosas fundamentales: el control sobre su dinero y, más importante aún, el control sobre su propia música. Estaba atado a la maquinaria de éxitos de Motown, sintiendo que las sinfonías que tenía en la cabeza nunca sonaban como él quería en la grabación final. Esa frustración creativa fue creciendo durante una década, y justo cuando cumplió 21 años, en el momento en que legalmente podía tomar el control, todo explotó. Lo que viene ahora no es solo un cambio de contrato, es uno de los giros más importantes en la historia de la música. Al cumplir los 21, Stevie hizo lo impensable. No solo reclamó el $1.000.000 que le correspondía, sino que dejó que su contrato con Motown, el sello más grande del mundo, simplemente expirara. Volvió a la mesa de negociación y exigió algo que ningún artista de Motown había tenido jamás: control artístico total. Y lo consiguió. Con esa nueva libertad, se lanzó a buscar un sonido que solo él podía escuchar. Y su búsqueda lo llevó a un estudio en Nueva York y al hombre que cambiaría su carrera, Malcolm Cecil. Así es como Cecil recuerda la primera vez que vio al genio. ¿Y qué es lo que buscaba con tanto afán? Buscaba a Tonto. Y no era una persona, era una máquina. The Original New Timbral Orchestra. Era sin rodeos el sintetizador más complejo, poderoso y gigantesco que se había construido jamás. Y para entender la ambición, primero hay que entender la escala de la herramienta. No hablamos de un tecladito portátil, hablamos de una bestia tecnológica de 1 tonelada de peso, 2 metros de alto y 8 metros de diámetro. Era menos un instrumento y más una central de sonido. Su complejidad, como vemos, es asombrosa. Tonto no era un solo sintetizador, era un ecosistema. Imaginen a los mejores cerebros electrónicos de la época: Moog, ARP, Oberheim, todos conectados entre sí, forzados a hablar el mismo idioma para funcionar como una única y colosal orquesta electrónica. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo una persona ciega domina una máquina tan visualmente compleja? Y aquí es donde su ceguera se convirtió en su superpoder. Sin la distracción de miles de luces y medidores, mapeó mentalmente cada perilla, cada cable, cada interruptor, a través del tacto. Se convirtió literalmente en el arquitecto de su propio universo sonoro. Y en la cima de esta revolución creativa, cuando estaba lanzando obras maestras como Inner Visions, la tragedia golpeó. Un evento que casi silencia su música para siempre, pero que al final solo la hizo más profunda. El 6 de agosto de 1973, un tronco de un camión se estrelló contra su coche
impactándolo directamente en la cabeza. Estuvo en coma 4 días. El mundo contuvo la respiración. El milagro ocurrió cuando su director de gira se le acercó y le cantó Higher Ground al oído. Lentamente, Stevie comenzó a mover los dedos al ritmo de la canción. Él no vio el accidente como una tragedia, lo vio como un renacimiento, una segunda oportunidad. Esta experiencia le dio a su música una nueva profundidad espiritual y un sentido de urgencia que iba a marcar todo su trabajo de ahí en adelante. Y con esa segunda oportunidad llegó una nueva urgencia, ya no solo para crear, sino para cambiar el mundo. Wonder entendió que su plataforma, ahora más grande que nunca, podía usarse para algo más que hacer éxitos. Podía usarse para construir un sueño. Aquí vemos un acto de genialidad estratégica. Durante años, la propuesta de un día festivo para Martin Luther King Jr. estaba bloqueada. La solución de Wonder no fue una balada de protesta sombría, fue una de las canciones de fiesta más contagiosas de la historia. Disfrazó un poderoso mensaje político en una alegría universal, lo que la hizo sencillamente imparable. Así que construyó su carrera, luchó por sus creencias, pero el trabajo de un verdadero arquitecto perdura mucho después. Y para ver su legado más duradero, tenemos que mirar cómo sus planos se convirtieron en la base para generaciones enteras de artistas. Esos sonidos complejos y llenos de texturas que creó con Tonto. Los bajos de Moog, las capas de sintetizadores, no envejecieron. Se convirtieron en la materia prima, en el ADN sónico con el que se construyó el hip hop y el R&B moderno. Y esta tabla lo demuestra muy claro. Pensemos en Gangsta's Paradise de Coolio. Su alma entera viene de Pastime Paradise. Tupac, Frank Ocean, A Tribe Called Quest, la lista es interminable. Los productores volvieron a sus grabaciones de los 70 buscando una riqueza armónica que no podían encontrar en ningún otro lugar. Y su influencia va mucho más allá del sampleo. Desde Michael Jackson y Prince, que estudiaron su fusión de géneros, hasta Kendrick Lamar y Erykah Badu, que heredaron su conciencia social y complejidad musical, su huella es innegable. Al final, ese es el verdadero legado del arquitecto invisible. No se limitó a crear canciones como si fueran edificios individuales. Él diseñó y construyó paisajes sonoros completos, ciudades de música en las que las generaciones futuras han vivido, trabajado y creado. Lo que nos deja con una pregunta final. La historia de Stevie Wonder demuestra que una aparente desventaja puede ser la fuente de una visión única y poderosa. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasaría si viéramos nuestras propias limitaciones no como barreras, sino como el punto de partida para construir algo extraordinario?